Claudia Pascual Grau y quiero invitarles a escuchar el programa Voces Cruzadas que conducen Scarlett Fernández y Carolina Videla. Scarlett, candidata a concejala por el municipio de Arica, y Carolina Videla, candidata a convencional por el distrito de Arica. Una conversación interesante, entretenida y sobre todo muy propositiva en torno a los temas de derechos sociales, de derechos humanos, de derechos de las personas LGBTIQ+, de las mujeres y de identidades de género. Hola, Hola, hola querida, ¿cómo estás? ¿cómo estás, Scarlett, compañera concejala por Arica? ¿Cómo estamos para este sábado 6 de marzo? Una fecha además muy importante porque conmemoramos también 16 años de la partida de una mujer eh, que ha ocupado, ocupa y ocupará un lugar trascendental en la historia de las luchas de las mujeres y en la política en nuestro país. Estamos hablando de la compañera secretaria Gladys Marín Milly. Hoy estamos recordando ya 16 años de su partida y estamos desde su memoria hoy señalando que estamos avanzando en estos sueños que abrazamos todas y todos y todes para construir una sociedad equitativa, una sociedad justa, igualitaria, libre de violencias y de todo lo que nos convoca a hablar hoy, ya camino a una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, querida Scarlett. Sí, justamente estoy bien, estoy súper motivada. Hoy día fue el acto conmemorativo que realizamos en el marco, como usted igual comentaba, compañera, respecto a la conmemoración de la partida física de la compañera Gladys Marín, pero es tan solo una partida física, ¿verdad? Porque finalmente hay una trascendencia política, cultural, ¿verdad?, que trasciende a los distintos sectores populares que abrazan la roja utopía, los rojos sueños de una roja izquierda, ¿verdad? Entonces, en ese entendido es que vamos entonces con el ejemplo de Gladys a 1000 veces seguir avanzando sin miedo, ¿verdad? Seguir proponiendo las transformaciones culturales, políticas, que ya Gladys lo venía proponiendo hace mucho tiempo atrás, pero hoy en día amplios sectores de la sociedad lo abrazan con fuerza para efectivamente exigir esos cambios, tanto a nivel constitucional, pero también mejores gobiernos comunales que efectivamente representen y sintonicen con las demandas de la y los habitantes. Así que estoy en ese sentido bastante motivada, bastante prendida. ¿Y tú, compañera, cómo estás? Yo estoy bien aquí en Arica con este calor, pues mucho calor, pero Terrible. bien, muy motivada, con mucha esperanza, porque estamos viviendo este momento histórico, ¿no? En esta lucha, tal vez la lucha de los últimos 50 años, ¿no? Cambiar esta constitución pinochetista y que se da en un proceso que vive nuestro país y que lamentablemente tiene hoy a una cantidad muy importante de jóvenes encarcelados, privados de libertad, porque este gobierno además lo que ha hecho es criminalizar la movilización social y todos estos espacios también los usamos para exigir con mucha fuerza la liberación inmediata de todas y todos los presos políticos de la revuelta social y de los presos mapuches. Tendremos una conversación interesante hoy, camino al 8 de marzo. Vamos a hablar de las mujeres, vamos a hablar de lo que nos pasa, vamos a hablar de las demandas y tenemos una querida invitada en este programa. ¿Quieres presentarle, Scarlett? Por supuesto que sí, la compañera se viene a repetir el plato, porque nos viene entonces seguir profundizando, porque tenemos que seguir usando acá en este proceso donde tenemos la esperanza y las convicciones de que se van a abrir las grandes alamedas donde pase el hombre, la mujer, la marica, la travesti, la lela libre, la disidencia libre. Tenemos entonces que empezar a cruzar voces, ¿verdad? Porque ese cruce de voces también nos permite articular voluntades, articular conciencia y acciones para ir conquistando esos espacios. Y en ese entendimiento entonces tenemos una gran invitada, la compañera Sandra Bravo Badilla. Ella es presidenta de la organización Mujeres, Memoria y Derechos Humanos. Así que, compañera, bienvenida. ¿Cómo está, compañera Sandra? Hola, Sandra, bienvenida. ¿Nos escuchas, querida Sandra?
Tiene apagado su micrófono, compañera, no la podemos escuchar. Ahora sí, Ahí por sí. niña. Ahí sí. Así cayó la compañera condecorada por su herida, la más hermosa, la elegida bajo la piel de las banderas, la compañera. Patricio Mans. Qué bella Hermoso. canción de Patricio Mans. Las estaba escuchando porque efectivamente porque es nuestra Gladys Marín, fue la mujer más joven en el Congreso de nuestro país. Tenía 23 años, solo 23 años cuando ella fue elegida diputada. Inició siempre su carrera en la presencia del centro de alumnos, después en la universidad, profesora normal, todo día hablando de la gran compañera Gladys Marín Milie. Así que gracias por la invitación y por repetirme el plato, como decía Scarlett. A ti te damos las gracias, Sandra, porque la verdad es que un programa en una horita pasa muy rápido, son muchas las conversaciones, son muchas las voces que tenemos que cruzar para poder avanzar, para poder decir también qué es lo que ha ocurrido a lo largo de nuestros años en estas luchas por la emancipación, la liberación y el término de la opresión hacia las mujeres camino a este 8 de marzo, ¿no? A este nuevo aniversario, a esta nueva conmemoración de lo que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En capítulos anteriores estuvimos hablando de la historia, ¿no? De cómo se gesta esta fecha mundial que es el 8 de marzo y hoy queremos hablar de las mujeres, queremos hablar de nuestras realidades, queremos hablar de lo que nos pasa, queremos hablar de las demandas, ¿no? Gladys Marín, tú bien la recordabas, fue además dentro de todo lo que hemos podido destacar durante el día, han habido muchos homenajes en su memoria. La primera mujer en ser candidata a la presidencia de este país, ¿no? Enfrentar esta disputa del espacio de poder en medio de un sistema brutalmente patriarcal en el cual sus propuestas, sus ideas, sus miradas, ¿no? Esta invitación que ella nos hace eh, a enamorarnos cada día, a ser ágiles como las mariposas, a sufrir con el dolor ajeno y a ser fieras contra la injusticia, ¿no? Cómo hemos abrazado aquello y hoy estamos aquí, ya hoy 6 de marzo del año 2021, siguiendo la senda de Gladys y de tantas otras mujeres que en nuestro país, como Teresa Flores, Eloísa Díaz, Olga Poblete, les voy a dejar espacio para que ustedes sigan nombrando también, que cimentaron, allanaron el camino no libre de mucha represión, de mucho dolor, de muchas tristezas también, pero siempre con la alegría de luchar y nos permitieron hoy estar viviendo estos momentos. Quisiera que abriéramos esta conversación hablando de las distintas demandas que hoy rodean, ¿cierto?, esta conmemoración del 8 de marzo. Tenemos que hablar de las mujeres trabajadoras, tenemos que hablar de la deuda pendiente que tiene la democracia con las mujeres respecto de las brechas salariales, respecto de los derechos no garantizados para poder desarrollarse plenamente, de lo que pasa aquí en nuestro territorio con las mujeres, ¿no? Aquí en esta región, en Arica, Parinacota. Así es que, ¿quién quiere partir? Yo quiero partir planteando la importancia de que hoy estemos viviendo este momento histórico respecto de escribir, redactar la nueva constitución con un enfoque y una perspectiva de género que nos permita avanzar, ¿cierto? Y establecer una constitución que reorganice la vida social, política y económica del país y una constitución paritaria y que tenga los mecanismos efectivos para poder avanzar efectivamente política, social y culturalmente a una sociedad que destierre el patriarcado. Scarlett.
compañera estaba escuchándolo con mucha atención mientras planteaba, ¿verdad?, los elementos centrales que tienen que estar plasmados en la nueva Constitución y que tienen que ver, ¿verdad?, con esta perspectiva de género transformadora que finalmente nos permita avanzar en equidad de género y también desde ese contexto es cómo finalmente el movimiento de mujer, el movimiento feminista avanza en los niveles de comprensión respecto no tan solo a conquistar espacio dentro de la Convención Constituyente, sino también en relación a poder profundizar los aspectos programáticos, los aspectos políticos que tienen que ser construidos y plasmados en la nueva Constitución. Y en ese sentido, creo que cada 8M nos permite nuevamente visibilizar, ¿verdad?, desde un componente y una articulación amplia de las distintas organizaciones donde las mujeres hoy en día participan y militan, ya sean organizaciones políticas partidarias, organizaciones no partidarias, entonces hay un levantamiento y una visibilización de los pliegos de demanda que se hace con mayor fuerza, ¿verdad? Y también está potenciado y visibilizado también desde los espacios comunicacionales. No obstante, más allá de la oportunidad que nos entrega cada 8 de marzo para poder ir generando despliegues de fuerzas sociales, manifestaciones que finalmente muestren a la luz pública la fuerza política y social que tienen las mujeres y las mujeres de la diversidad, creo que también nos plantean ciertos desafíos. Y los plantea desafíos en términos respecto a cómo hoy en día el movimiento de mujeres tiene una perspectiva que pueda avanzar en una mirada interseccional en torno a la comprensión de las violencias que viven los cuerpos de las mujeres por un lado, pero también los cuerpos de las mujeres de la diversidad, y en este caso las mujeres trans y las mujeres lesbianas que sufren, ¿verdad?, la violencia patriarcal, no tan solo entonces a partir del hecho de ser mujer, sino que se suma, ¿verdad?, a la categoría de sexualidad que finalmente entonces la oprime, la violenta, no tan solo respecto al acceso a derechos, sino también respecto a las relaciones sociales que van estableciendo en el contexto social. Así que en esa comprensión, ¿verdad?, hay bastante desafío que poder plantear y poner sobre la mesa. Sin embargo, yo creo que en esta discusión, en esta conversación, en esta cruzada de voces, la compañera Sandra nos podría entregar más luces, ¿verdad?, respecto hacia dónde finalmente son estos horizontes que se están trazando desde los movimientos de mujeres, de movimientos feministas, para avanzar en la construcción de una sociedad más libre e igualitaria. Bueno, estaba atentamente escuchándola cerrar el tema de la compañera Gladys mencionando que ella fue también quien puso la primera querella en contra del dictador Augusto Pinochet. Y además fue la primera mujer en ser la secretaria general de un partido, y además el Partido Comunista. Y digo además, porque nosotros tampoco estamos como militantes exentas o libres, ¿cierto?, de toda la violencia, sin duda que se da en todos los aspectos. Y disculpen. Disculpada. Y mencionar que la lucha, lo mencionamos también el sábado pasado, que la lucha, y la palabra ya es violenta, porque esa lucha es una batalla, ha sido tan igual desde los tiempos de la colonia, o sea, y no estoy exagerando, porque en los tiempos de la colonia se subliminaba la maternidad en todo su espacio, ya fuera la criada, ya fuera la mujer del lead, la de clase media, y la familia. Y eso, hasta nuestros tiempos, todavía y estoy hablando de la familia como familia, no las transformaciones que han tenido en nuestra historia, en nuestro país, las formas de familia, sino que la familia, si escuchamos a los más conservadores, es la familia, padre, madre, hijos, hombre, mujer, hijitos, y ahí queda afuera toda la otra diversidad. Y eso ha sido una lucha y va a seguir, desgraciadamente,
desgraciadamente siendo parte de nuestras demandas. Porque hay un modelo violento que es el que nos rige, que es el patriarcado. Y volvemos al patriarcado. Y a enfrentarnos a todos estos tipos de violencia. Y a las reivindicaciones que se dan en todo, como lo hizo Gabriela Mistral en la narrativa, después la siguió Marta Brunet, que fue el segundo premio, si no me equivoco, nacional de literatura en nuestra historia, en los años 60 recién, po. Es como si antes no hubiéramos existido. Y las demandas seguimos porque es contradictorio porque que el sexo débil, que aquí, y pueden haber muchas cosas, pero resulta que históricamente somos quienes hemos dado la lucha. Y yo puedo hablar de los tiempos de dictadura. En los tiempos de dictadura, en el comprando juntos, en las ollas comunes, en las calles, en la organización, tuvimos las mujeres. Y seguimos estando las mujeres. Ahora, bueno, por las luchas, como decía la compañera Scarlett, por las luchas de las lesbianas, por las luchas de las trans, por erradicar la violencia, es erradicar la violencia. Yo hace exactamente 31 años que trabajo por la eliminación de la violencia en contra de la mujer. Y lo mencionábamos también el sábado pasado, las leyes que hemos tenido en realidad no son lo que pedimos, no son lo que queremos, no nos sirven, porque nos siguen matando. Bueno, ahí, Sandra, si me permites, sí. Sandra, disculpa que te interrumpa, pero dijiste algo muy importante que yo quisiera recoger respecto de que las leyes no nos sirven, las instancias que se crean, los programas no nos sirven, porque efectivamente están construidos desde una perspectiva machista, patriarcal, está construida principalmente por hombres y por eso es que planteamos la urgencia de establecer una constitución que tenga esta perspectiva de género en toda su amplitud y elaboración del texto constitucional, que tenga una perspectiva de género que efectivamente no solamente tenga un capítulo aparte respecto de buscar consagrar que las leyes tengan enfoque de género, sino que esta construcción tenga esa perspectiva transversal en todo ese texto, es decir, en las bases institucionales y principios del Estado, ¿no? En el capítulo que consagre los derechos fundamentales, los deberes del Estado, en la distribución también, regulación de los poderes políticos, en las cuales como mujeres también podamos tener ese poder político de decisión para construir la vida que necesitamos y por la cual luchamos, ¿no? Principalmente, tal vez, es difícil poner alguna problemática en primer orden, ¿no? Pero ciertamente los femicidios y la violencia brutal contra las mujeres hoy es un tema que no resiste tal vez mayor análisis respecto de las leyes que hoy día buscan castigar a los femicidas, a los agresores y este machismo enquistado en un modelo además neoliberal que, como decíamos también en el programa anterior, hace la tormenta perfecta para las mujeres, ¿no? Patriarcado y neoliberalismo. Entonces, quisiera también en este programa recordar que recordemos en este programa a todas las mujeres víctimas de femicidio, a las niñas víctimas de femicidio y a esta justicia que nos llega, ¿no? Y por la que también hoy levantamos las voces y cruzamos estas voces para exigir que el Estado en su conjunto comprenda esta deuda que tiene y esta forma de no protección, esta ausencia del Estado para la protección de las mujeres. Y en ese sentido, chiquillas, las quiero invitar a recordar con un video que nos tiene aquí nuestro querido amigo Néstor preparado.
Vamos a ver el video y volvemos para comentar un poco de aquello. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio, impunidad para mi asesino, es la desaparición, es la violación, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. El violador eras tú, el violador eres tú, son los pacos, los jueces, el Estado, el presidente, el Estado opresor es un macho violador, el Estado opresor es un macho violador, el violador eres tú, el violador eres tú. Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparme del bandolero, que por tus sueños, dulce y sonriente, ven a tu amante carabinero. El violador eres tú, el violador eres tú, el violador eres tú, el violador eres tú. Se vuelven a erizar la piel, ¿no? Con estos recuerdos que en cada territorio de Chile se revivió un reconocimiento a las tesis por esta síntesis del horror, porque esto no es una canción que se les ocurrió escribir, ¿no? Esto tiene que ver con los registros, ¿no? Y cómo han querido ellas visibilizar esta violencia de la que hablamos, ¿no? De este Estado opresor, de este Estado que efectivamente es el macho violador, entendiendo estas violencias, todas las violencias que vivimos las mujeres a lo largo de la historia, y no en Chile, ¿no? En Chile, en América Latina y en el mundo entero. Y esta creación, esta instancia desde la expresión artística, esta performance desde la expresión artística que recorrió el mundo entero. No entender efectivamente que esto es lo que cruza la vida de cada mujer alrededor del mundo, es no comprender las luchas que las mujeres llevamos adelante desde los siglos de los siglos, ¿no? Desde el inicio de la historia, para poder liberarnos de esta opresión que ha sido impuesta desde el día en que nacimos, ¿no? Por solo el hecho de ser mujer. Hay una historia larga que tiene que cambiar, ¿no? Tenemos que buscar la forma, y esto obviamente no es automático, esto es un proceso
que debemos vivir y que hemos dicho tantas veces vamos a dejar de luchar cuando ya no estemos aquí en la tierra, ¿no? Es un compromiso de vida, así como el compromiso que asumimos por la defensa irrestricta de los derechos humanos, por la defensa, la búsqueda de verdad total, de justicia plena ante las violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura, la violencia sexual, política también que se ejerce contra las mujeres, porque en todo orden las mujeres y en tiempos de guerra, por ejemplo, en las distintas guerras mundiales, en las distintas guerras a lo largo de la historia del mundo, las mujeres somos concedidas como botines de guerra, ¿no? La verdad es que es es terrible cuando nos sentamos a conversar porque en la lógica de la lucha, de estar todos los días desde los distintos frentes, no nos da siempre el tiempo de sentarnos a conversar un poquito cómo vivimos esto, ¿no? En algún momento con Sandra y con otras amigas y compañeras conversábamos que, me puedo equivocar en el número, Sandra, ¿tú me ayudas? Decíamos que de un grupo, no sé, de 10 mujeres, 9 han sufrido algún tipo de acoso o de violencia sexual, ¿no? Eh, Así es esta Sí, realidad terrible que buscamos cambiar. Chicas, las dejo para que también podamos yo compartir y quería, pensar juntos respecto a esto. quería Se escucha mencionar harto, que sin duda ¿cómo? como que se ¿Se escucha escucha harto mal? eco, ¿no? No, está bien, muy bien. Maravilloso. Siga Ya. nomás. Siga, Sandra. Porque me trae una serie de cosas el colectivo Astesi. Es como entre la invisibilidad y el protagonismo, ¿no? Sí. Cómo hemos sido invisibilizadas las mujeres a lo largo de nuestra historia, pero sin duda tenemos una historia. Y hemos sido protagonistas de muchas cosas. Y el colectivo Las Tesis pasó la frontera. El mundo entero, Rosita lo mencionaba por ahí en el chat, en el mundo entero hubo, porque ellas solo dieron el primer paso a este sitio tan guardado, ¿cierto? Y donde el Estado sigue estando en deuda con las mujeres, con nosotras las mujeres. Es una de las deudas que tiene. Podríamos enumerar muchas, pero sí una ley integral efectiva de violencia en contra de las mujeres es una tremenda deuda. Es una deuda y es una lucha de muchos años. Estamos hablando se empezó a hacer el trabajo en tiempos de dictadura. O sea, estamos hablando de más de 30 años por una ley efectiva. Pero es como un círculo, esto es como un círculo, porque las mujeres entre nosotras también nos violentamos. Las mujeres también son violentas y eso tiene mucho que ver con el patriarcado, con el cómo nos enseñan a hacer historia a las mujeres, a ser rivales y no cómplices. Y si bien es cierto que hoy existe un mayor acuerdo o un mayor consenso en entender la violencia contra las mujeres como una situación que está arraigada en la estructura patriarcal, la estructura sociocultural de nuestro país, falta mucho. Falta mucho para que las mujeres, ni los hombres, dejémoslo fuera ni nada de eso. Pero es para que las mujeres entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia en contra de las mujeres. ¿Qué es? ¿Cuáles son los tipos? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la diferencia? Yo de repente me horrorizo con los comentarios en el Facebook porque hay mucha desinformación, demasiada desinformación en cuanto a derechos humanos, en cuanto a violencia. Entonces, tenemos un tremendo camino por recorrer. Y lo peor es que no tenemos tiempo. O sea, yo ya llevo 31 años trabajando y de repente tú dices, o sea, es como si tengo que empezar todos los años de nuevo. Pero así es nomás, po. Sí.
Es un camino complejo. Yo quería también señalar respecto de lo que planteabas de la ley integral de protección, ¿cierto?, a las mujeres y los sistemas que están instalados, ¿no? Cómo el Estado falla una y otra vez, como cuando una mujer es víctima, ¿cierto?, y está eh, corriendo riesgo su vida, el Estado sigue siendo un Estado ausente, ¿no? Hoy escuchábamos el otro día en uno de los programas, Scarlett, ¿cierto? Cómo nos relataban la resistencia materna, por ejemplo, cómo tienen que buscar la forma de solidarizar entre ellas para buscar alguna casa de seguridad para mujeres que están que pueden ser asesinadas en cualquier momento por sus exparejas o parejas actuales, bueno, sus exparejas pueden ser asesinadas porque corren el riesgo vital y el Estado no responde a aquello. Ninguno de los programas en lo que se ha avanzado. Hay intención, es probable, hay distintos mecanismos, pero no son efectivos porque no se está construyendo con una perspectiva efectivamente que aborde todo lo que estamos planteando, por ejemplo, para una nueva constitución, para los gobiernos locales también, cómo miramos, cómo pensamos aquello para esta vida también en comunidad libre de violencia. Scarlett. Quería justamente, mientras estábamos conversando, respecto a... Yo escucho que se escucha con mucho retorno, pero parece que es problema de mi audífono o es efectivamente un problema técnico. Nosotros la escuchamos perfecto. Maravilloso. Perfecto. Entonces pensaba, mientras hablamos, ¿verdad?, en torno a los desafíos y proyecciones respecto a cómo instalamos y cómo consagramos desde la Constitución una vida libre de violencia para las mujeres y para la disidencia sexual, me hacía pensar que igual es un camino, ¿verdad?, que tenemos que ir recorriendo, son conquistas que tenemos que ser capaces de poder, luchas que tenemos que ser capaces de poder conquistar. Sin embargo, pensaba respecto a la necesidad sentida, y la necesidad sentida es que hoy no nos maten, es que hoy podamos caminar libres por la calle sin el miedo a que un hijo sano del patriarcado pueda violentarnos tan solo por el hecho de ser mujer o por ser mujer trans o mujer de la disidencia. Y en ese entendido es cuando no existe entonces la política, la Constitución no lo consagra, partamos por ahí. Segundo, no existen políticas públicas que finalmente estipulen y vayan implementando acciones para poder erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, lo único que nos queda es la acción social, ¿verdad? La acción política, la acción pública para que finalmente este entramado entre la sociedad civil ¿ya? Y las instituciones finalmente entonces puedan dar cabida y respuesta a las problemáticas y planteamientos que van instalando sobre la mesa los movimientos de mujeres, movimientos feministas. Y en ese entendido, pensaba respecto al rol del municipio, ¿verdad? En términos de cómo hoy en día genera una mayor articulación desde los COSOC, desde los consejos de la sociedad civil, ya que son creados desde la ley 20.500, que es la ley de participación ciudadana, que establece cuatro niveles de participación. ¿Ya? Una participación informativa, una participación consultiva, una participación vinculante y una cogestión. ¿Ya? Y generalmente el Estado chileno ya siempre a través de la instancia de mecanismos de participación tan solo ha quedado en la instancia consultiva. ¿Ya? No pasamos a un paso más allá respecto a poder vincular el parecer que van emergiendo, van surgiendo y se van planteando desde los movimientos, desde las organizaciones sociales. Y en ese sentido, no puedo dejar de pasar la oportunidad por niña, entonces como no puedo dejar pasar la oportunidad, me gustaría preguntarle entonces a Sandra, desde su experiencia como defensora de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y en distintos espacios, tanto de tu trayectoria política, compañera, pero también en tu trayectoria laboral, has visto, ¿verdad?, en primera persona finalmente cuáles son los principales obstáculos, ya que hoy en día se presentan desde el contexto municipal para implementar programas e iniciativas que finalmente promuevan por un lado la participación plena de la mujer, pero por otro, respecto a la capacidad de fortalecimiento de la toma de decisiones en torno a cómo se perfilan y se piensan los programas a nivel municipal. Te crucé para allá, te crucé la voz para allá. Ya, yo pienso,
Tenía puesto el micrófono. Mira, yo pienso que la salud municipal no escapa a la salud de cualquier tipo, porque desgraciadamente nunca se piensa en el bien mayor, porque si se pensara en eso, otro gallo nos cantaría, ¿no? Si pensáramos en los derechos como derecho de las mujeres, pero en el término de salud, pasa por lo que piensa cualquier profesional, por cómo él ve, bajo su perspectiva. Como por ejemplo en el caso de los médicos objetores de conciencia, o como se le llame, que son los que no quieren hacer los abortos, en ninguna de sus causas, en ninguna de las tres causales. Y eso pasa por el médico, por el cirujano, por la matrona, y son quienes tienen el contacto directo con las mujeres. Entonces, yo insisto que ese es un círculo vicioso, porque tú dejas de ser mujer en el momento que te embarazas y pasas a ser la mamita. Ni siquiera la mamita. No, pero mamita esto, no, pero mamita lo otro, pero mamita, y ya te van disminuyendo. Y no es que sea mi percepción, sí que es parte del poder que se ejerce desde otro ámbito nomás. No cumplir, por ejemplo, lo que conversábamos en la semana pasada, la norma sobre la esterilización voluntaria. ¿Por qué no se difunde como una campaña masiva? Como difunden, no sé, los cigarros, la Coca-Cola, o como se hacen las campañas bastante malas de prevención, pero campañas al fin y al cabo, porque no les conviene. Porque el per cápita que hay en salud es bajísimo. Y porque hay muchas mujeres que quieren esterilizarse. Y porque hay muchas mujeres que defienden el derecho a no ser madres, a no tener hijos. Pero resulta que hay un grupo que cuando viene el tema que pasa por lo valórico, inevitablemente tú le pisas los callos, po. Y ahí aparece toda esta verborrea de violencia estatal, institucional, obstétrica, violencia desde los medios de comunicación, porque hay títulos y títulos. Entonces, y volvemos al feto que encontramos en el basurero, a la mujer que llegó con un aborto incompleto, a la mujer que se abortó mal y murió. Entonces, por eso yo digo, es un educar, pero es un educar no desde los códigos de la defensa a la vida como se tiene desde los establecidos, digamos. Ujú. Porque Desde lo tenemos un deber conservador. ser mujer y un deber ser hombre. Y en este deber ser mujer, tú tienes incluida la maternidad. Te guste, no te guste, no, a nadie le importa. Tú tienes incluida la maternidad. Y es cierto que hemos avanzado en términos de que, claro, la guagua no se quedó sola, se quedó con el padre, porque lo hicieron entre dos y pusieron 50 y 50. Pero dentro del curso todavía falta mucho por avanzar. O sea, se quedó sola, el hecho de que la mujer elija no quedarse con la guagua, con el niño, con la niña, o como se. Pero hay miles de mujeres abandonadas y hombres que abortaron hijos ya nacidos en este país. Así es. Sandra, entonces, por ejemplo, desde ahí, como haciendo cruce, ¿verdad? Como de los distintos elementos que has puesto sobre la mesa, pensaba cómo nos vamos haciendo cargo desde los espacios donde vamos incidiendo para ir generando avances en ciertos derechos, ¿verdad?
y en ciertas dignidades que deben estar consagradas desde lo distinto, de las distintas esferas públicas, privadas, que finalmente vamos transitando los seres humanos, las seres humanas, en distintos momentos de nuestra vida. Desde ahí, evidentemente, a lo mejor podríamos decir que de las funciones de un concejal no haría sentido, ¿verdad?, poder proponer ante el consejo y ante el alcalde que se pueda implementar una ordenanza municipal contra el acoso sexual callejero, ¿verdad?, como para ir dándole, ¿verdad?, un sentido a los relatos y las narrativas que se van exponiendo. Sin embargo, yo te llevo un poquito más allá para preguntarte ¿cómo sería desde un ideal de participación, de respeto a los derechos humanos, de cómo se tendría que perfilar la oficina comunal de la mujer a nivel municipal? ¿Cómo piensas tú, así como desde tu experiencia, como qué área tendría que trabajar en específico? Porque hoy en día, por ejemplo, ahí hacen programas, hacen talleres de Reiki, talleres de yoga, y buena onda, porque hay mujeres que sí acceden a esos espacios. Sin embargo, no sé si todos los intereses de la mujer apuntan hacia el mismo lado. O sea, hay intereses que tienen que ver con el fortalecimiento de la participación política y otras temáticas que son súper diversas, que las mujeres quieren instalar y quieren también, de alguna otra manera, tener los espacios para poder ir profundizando y teniendo apoyo para poder ir avanzando en sus objetivos que se hacen en términos colectivos. Entonces, Sandra, en ese sentido me gustaría poder sacarte el jugo por niña. Entonces, como te voy a sacar el jugo, Lo estás haciendo. entonces, por favor, quiero que me puedas, entonces nos puedas compartir, compañera, cómo lo proyectamos, cómo lo soñamos esta oficina comunal de la mujer, pero que efectivamente sintonice, pues, ñaña, con el 2021, nuevas demandas, mujeres feministas mucho más instaladas. ¿Cómo avanzamos? Bueno, sin duda estamos hablando de un mayor presupuesto. Yo estuve a cargo de la Oficina Comunal de la Mujer y la Familia. Y esa oficina no tenía presupuesto. Entonces, todo lo que consiguió hacer fue con lo mínimo. Estamos primero un presupuesto mayor. Y segundo, con un alcalde, una administración, alcalde o alcaldesa, una administración que vea a la comunidad y vea a la comunidad en términos integrales, porque tenemos un porcentaje alto de adultas mayores, y ahí tenemos mujeres sin duda. Entonces tenemos etapas en nuestra vida y siempre hay que estar educando. Y tienes que estar educando en violencia, en derechos sexuales, en derechos reproductivos, porque como hijas o como hijos piensan o pensamos que el ciclo de la mujer en sexualidad es eso, es un ciclo, es una etapa, y no es así. No es así, porque cuando hablamos de sexualidad hablamos de toda nuestra vida y va más allá de lo sexual y de lo reproductivo. Estamos hablando de una manera personal de ver, de sentir, de vivir, de soñar, de hablar, de comunicarme, de todo. Entonces, y eso es educar desde la oficina, desde esta oficina, y terminar con todo lo que es asistencialismo o con la torta, que se estaba tan acostumbrado. Yo no sé ahora, pero se estaba acostumbrado con las empanadas, con la torta, con la celebración, que ya hablamos que no es celebración, es conmemoración del 8 de marzo. Y que las mujeres efectivamente, claro, sí, súper entretenido y es válido que hagan gimnasia, yoga, reiki, las terapias florales y todo eso que es complementario, pero es complementario a una educación. A decir, yo para aquí 5 años y tengo estos derechos, a los 10 tengo esto, a los 15 tengo esto o otro, y así sucesivamente, porque es algo que yo no voy a perder nunca, mis derechos. Pero las mujeres tienen que tener claro cuáles son sus derechos. Y la encargada de la mujer, de la oficina en este caso, también tiene que tenerlo claro, para poder apuntar y dirigirnos hacia las diferentes etapas, no sé, la menarquia o primera regla, a la adolescencia, a la menopausia o climaterio,
y además, complementario a todo eso, que son etapas naturales, digamos, de nuestra vida, todo lo que conlleva la prevención de violencia en toda su forma, En todas las etapas. y una educación cívica, o sea, para hacer hay, pero mucho, mucho. Sí, yo Porque quiero si bien es cierto, complementar claro, tienen que algunas ver cosas. quizás con Perdón. tienen que ver con, no sé, con las calles, con los hoyos. Pero, pucha, ahí va una mujer con coche que no va a poder pasar por ese hoyo, po. O una persona con algún tipo de discapacidad tampoco va a poder, ¿cachai? O una persona no vidente. Es toda una reestructuración, es todo un trabajo en conjunto que yo pienso que le falta mucho. Sin duda le falta mucho. Tanto en la administración municipal como en la gubernamental, ni hablar, si recién ayer, creo, o antes de ayer, en el diario salió que las mujeres podían denunciar violencia en contra de la mujer en un número. Oye, nos están matando todos los días, ¿no? Y parece que no tuviéramos ni Seremi del CERNAM, ni directora del CERNAM, ni ministra del CERNAM. Es la ausencia del Estado, Sandra. Es la ausencia del Estado, ¿no? Absolutamente. Yo quisiera complementar algunas cosas que plantea Sandra y saludar a todos quienes nos están siguiendo en este Voces Cruzadas de hoy, 6 de marzo, respecto de varias cosas, ¿no? La difusión del... Porque hay derechos que efectivamente se han logrado conquistar. Sin embargo, no hay una información eh, profunda, una información clara para todas las mujeres, como lo que planteaba Sandra, ¿no? Respecto de la norma de esterilización voluntaria, que decíamos en el programa pasado, oye, ese va a ser uno de los lienzos del 8 de marzo, que lo vamos a poner ahí como información para todas las mujeres, para que sepan que eso existe, ¿no? Porque no hay una divulgación porque son derechos conquistados. No es que al Estado se le ocurrió decir, ya, ok, está el derecho a la esterilización voluntaria, ¿no? Más bien lo que hay son cuellos de botella para llegar a eso. Y como no hay información, lo que te dicen en el hospital, las mujeres, sobre todo las más jóvenes, lo asumen como que efectivamente es así. Yo quisiera llevar esto a un plano desde lo que planteaba Scarlett respecto de cómo hacer esto, ¿no? Cómo hacer que desde lo comunal, por ejemplo, también se logre avanzar en esta construcción, ¿cierto?, de una vida distinta, libre de violencia, donde las mujeres puedan desarrollarse plenamente. Y tiene que ver con un Estado que debe comprender que las mujeres somos sujetas políticas, sujetas de derecho, que debemos ver garantizado en una constitución nuestro derecho a decidir qué es lo que queremos hacer, cómo queremos desarrollarnos, como decía Y dejar Sandra, de ¿no? ser la decoración. Efectivamente, ¿no? Somos sujetas de derechos que somos sujetas políticas que tenemos, y eso tiene que quedar consagrado en esta constitución, para que efectivamente se pueda avanzar en todo aquello. Sandra hablaba, por ejemplo, respecto de la objeción de conciencia respecto del tema del aborto, ¿no? Hay un sinsentido de muchos médicos, voy a decir algo que es brutal, que alguien va a decir, ¿por qué comparas aquello, no? Pero a mí me pasa que cuando escucho hablar de la objeción de conciencia, me viene a la cabeza aquellos médicos que están registrados, ¿no? Existe una lista oficial de los médicos que fueron colaboradores de la dictadura para los procedimientos de aplicación de tortura, ¿no? Eh, ¿Por qué ahí no hubo objeción de conciencia para salvar la vida de las personas, por ejemplo? No hubo objeción de conciencia respecto de aquello. ¿Puede alguien que me esté escuchando pensar que estoy haciendo una comparación que no viene al caso? Pero yo pienso que viene al caso poder hablar de las cosas que han ocurrido en este país, porque todo lo que hoy nos pasa tiene que ver con esta impunidad que se ha instalado, ¿cierto?, en nuestro país desde la dictadura en adelante. Bueno, en realidad desde la historia de nuestro país, porque hemos tenido matanzas horribles a lo largo de la historia que han quedado en la impunidad. Entonces, desde este derecho a decidir, ¿no?
los intereses de las mujeres para poder construir desde aportar de una oficina de la mujer, por ejemplo, comunal, tienen que ponerse sobre la mesa los intereses de las mujeres, pero concebidos desde esta lógica del derecho a decidir que debe consagrar la Constitución. Y desde esa lógica se debe construir en colectivo. No puede, o pensamos que no es correcto seguir usando las mismas formas de pensar que las mujeres necesitan esto y establecer talleres para aquello. Claro, siempre van a haber mujeres que tomen aquellos talleres, pero lo trabajamos en conjunto, preguntamos, tenemos algún diagnóstico. Voy a hablar desde mi rol de profesional trabajadora social. Aprovecho de mandar un saludo a todas mis colegas y a todos mis colegas trabajadores sociales que miramos también la transformación social como los caminos para cambiar estas realidades. Entonces, los diagnósticos, esos diagnósticos concebidos desde los derechos a decidir de cada sujeto y sujeta de derechos. Finalmente, yo quería plantear que respecto de toda esta pregunta que hace Scarlett, van completamente ligados respecto de cómo concebimos y logramos crear, ¿cierto?, esta nueva constitución con este enfoque de género, con el apego irrestricto a la defensa de los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, y voy a hablar desde lo que buscamos para establecer un Estado unitario y descentralizado. ¿Por qué? Porque un Estado descentralizado va a permitir cambiar la lógica de los municipios. Hoy los municipios constitucionalmente son administradores, ¿cierto? Y se deben a lo que dice la centralidad del país. Cuando buscamos la descentralización, buscamos que los municipios se transformen en gobiernos comunales que hagan carne la gobernanza. Y eso significa trabajar desde la ciudadanía, desde la comunidad. Significa que las direcciones de desarrollo comunitario cumplan ese rol. Y esto es una crítica constructiva. Yo trabajé muchos años en la Dirección de Desarrollo Comunitario en el municipio de Arica y efectivamente las voluntades de los profesionales, de las profesionales en su gran mayoría son para contribuir a la transformación, pero los mecanismos que hoy están no permiten aquello, solo permiten la asistencialidad, ¿no? Y con mucha insistencia de algunos o algunas se puede avanzar un poquito más en las necesidades, pero desde la concepción de una gobernanza, desde un gobierno comunal, las cosas pueden ser muy distintas. Y quiero saludar, Scarlett, que hayas nombrado al Consejo de la Sociedad Civil, al COSOC de los municipios que existen gracias a, o en el contexto de la ley 20.500, que amplía, ¿no? Permite una participación ciudadana distinta, pero aún así, con la Constitución actual, esa participación no es vinculante. Hay mecanismos que permiten, y aprovechamos de contarle a quienes no lo saben, que la ciudadanía puede pedir un plebiscito al alcalde o a la alcaldesa que esté en la administración para temas de interés comunal, ¿no? Hay una cantidad de firmas que se deben requerir respecto a la última población, a la población votante de las últimas elecciones, para poder exigir un plebiscito para tomar decisiones respecto de cuestiones que son de interés comunal. Y el pero tiene que ver con que siempre tiene que estar también la voluntad política. Y eso es lo que tiene que cambiar. Nosotros tenemos que lograr que esta Constitución haga vinculante la decisión de la ciudadanía, y por eso planteamos que esta Constitución debe tener la soberanía radicada en el pueblo y con los mecanismos para hacer esos controles sociales. Eso. No sé si te contestamos, y Scarlett. Por supuesto, me dejaron con el programa casi armado. Compañera, sí, muchas gracias. Efectivamente, entonces hay hartos desafíos para poder ir avanzando. Y estábamos pensando respecto desde el comando, y a propósito también de los programas que hemos tenido, de la quinta instancia de un sistema comunal de diálogos territoriales que finalmente permita que el Consejo Municipal y los distintos servicios como la Videco, por ejemplo, o otro tipo de oficinas municipales puedan tener permanentemente despliegue territorial para empaparse de las problemáticas que van surgiendo desde el territorio, y a partir de esos espacios ir buscando, ¿verdad?, posibles soluciones. Entonces yo creo que desde ahí el rol activo de la participación vinculante
juega un rol fundamental, tanto desde la política comunal como también desde la política en el contexto de la Convención Constitucional. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte, Carola, por usar un poco la voz para allá, respecto a cómo, una vez que salga elegida como convencionalista por nuestro distrito, ¿cuál va a ser tu nexo? Porque desde nuestra candidatura estamos pensando entonces en estos sistemas de diálogos territoriales que finalmente nos permiten una mayor conexión con el territorio. Desde tu contexto, ¿verdad? Asumiendo una vez en ese espacio en la Convención Constitucional, ¿cuál va a ser el nexo para que finalmente las mujeres, la diversidad sexual, la disidencia sexual, los pueblos originarios y las distintas demandas que vayan surgiendo desde el territorio de nuestra región tengamos un espacio para poder vincularnos y poder nutrirte desde la discusión que va a entregar entonces en ese espacio para construir esta nueva constitución? ¡Ójale! Tremenda pregunta. Gracias por la pregunta. Nos quedan poquitos minutos y harto que contar, así que voy a aprovechar el espacio. Primero, contar que, bueno, hemos estado desde antes, ¿cierto?, recogiendo todas las miradas, las luchas, las demandas que van a consolidar, ¿cierto?, esta síntesis que debe estar en el texto que va a ser la nueva Constitución. Pero no es suficiente, ¿cierto? Porque esta Constitución, este momento que estamos viviendo, tiene hartas trabas. Sin embargo, vamos a hacer frente a esas trabas y vamos a hacer que efectivamente la ciudadanía, desde las movilizaciones sociales, desde las organizaciones, avancen en esta construcción, avancemos en conjunto. Para eso las distintas plataformas en las cuales estamos recogiendo los sueños de cómo cada una y cada uno de ustedes ven la Constitución y nos van entregando, nos han llegado muchos aportes que se están incorporando, pero hay algo más que yo quiero aprovechar de anunciar hoy aquí en Voces Cruzadas, ¿no? Y que es una vez ya en la Constitución, en la Convención, lo que vamos a instalar en Arica es la Casa Constituyente. Esa casa constituyente va a estar abierta desde el día 1 hasta el último día de redacción de esta Constitución, con un espacio para seguir debatiendo, para seguir recogiendo las impresiones, lo que pensamos que avanza, lo que pensamos que debiera retroceder, lo que está mal, porque estamos pidiendo además que las audiencias de la convención sean audiencias transmitidas, ¿cierto? Anda una mosca por acá, no sé de dónde salió, que sean transmitidas en vivo, ¿no? Como lo hace el Senado o la Cámara del Congreso, y también que podamos sesionar en los distritos. Pero además de todo aquello, la Casa Constituyente, vamos a hacer el esfuerzo para ver si también la podemos instalar en la provincia de Parinacota, para que esa casa esté abierta para esta discusión que acabamos de señalar, ¿no? Que esta Constitución no sea escrita, no va a ser escrita entre cuatro paredes. Y además, ese espacio va a estar abierto para que también nos juntemos a compartir, a soñar, a la gente que le gusta la literatura, a desarrollar encuentros de corte cultural, debates, foros. Va a ser un espacio abierto esta Casa Constituyente para este Chile que soñamos, ¿no? Porque otro Chile es posible. Entonces, hoy hago este anuncio, y te agradezco la pregunta, Scarlett, y quería invitar a Sandra que nos cuente o podemos compartir la actividad que tenemos y que estamos haciendo una convocatoria abierta a todas las mujeres, a todas quienes quieran integrarse a la actividad del día lunes 8 de marzo a las 12 del día como Mujeres Memoria en el contexto de una conmemoración más del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así que yo me quedo con eso, espero que la noticia de la Casa Constituyente corra, vuele por todas partes para que sepan que eso es lo que va a estar también como parte de este proceso abierto y en el cual todas y todos y todes participemos. Bueno, sí, hacer una invitación amplia, muy amplia, tan amplia como quieran, a todas las mujeres de Arica, conmemorar este 8 de marzo con sus demandas, con sus derechos. Nos vamos a reunir en 21 de mayo, en General Lagos con 21 de mayo, el día lunes al mediodía,
obviamente con el protocolo sanitario correspondiente, guardando las distancias, y vamos a hacer una bajada por la avenida principal, digamos, con un manifiesto, recordando el por qué es este 8 de marzo, reivindicando y recordando también a las mujeres que nos antecedieron, a aquellas que no están, a aquellas que asesinaron, a aquellas que desaparecieron, y seguir en la lucha por todas estas mujeres para que no seamos nosotras quienes sigamos pagando el pato, como decían las abuelitas, de todos los errores de todos los gobiernos y unirnos en esta conmemoración. Así que las esperamos el lunes 8 al mediodía en General Lagos con 21 de mayo a todas. Muchas gracias por la invitación. Aprovecho de despedirme y nos vemos el lunes y mucho éxito también. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, compañera Carolina. Nuevamente agradecer el espacio de nuestro cuarto episodio ya de Voces Cruzadas, ya donde vamos entonces efectivamente construyendo, ¿verdad? No tan solo cruzando los voces, sino también recogiendo perspectivas, recogiendo realidades y empezar de alguna u otra forma entonces empezar a incorporar la verdad desde nuestros propios relatos políticos, donde surge y es necesario, ¿verdad?, poder incorporarlo y visibilizarlo en nuestra plataforma programática. Y en ese sentido, entonces, con el llamado a poder fortalecer un sistema de diálogos comunales que finalmente le dé mayor participación a la sociedad civil y con una casa constituyente, por niños, donde va a ser el espacio donde nos vamos a poder encontrar y reencontrar para soñar, para tener esperanza y construir utopía en un mundo distinto. Agradezco entonces el espacio y le entrego entonces la palabra a la compañera Carolina para que pueda cerrar el programa. Bueno, nos vamos despidiendo. Quiero agradecer a Néstor también, a su colectivo que nos acompañan, que nos permiten salir en estos programas de Voces Cruzadas, despedirnos solo por un ratito, porque el próximo sábado nos volvemos a encontrar, volvemos a cruzar voces. Y bueno, nos despedimos. Gracias por escucharnos. Sigan enviando sus aportes para esta constitución. Sabemos que el imaginario ideal no está porque este sistema neoliberal no nos va a dar el imaginario ideal, el escenario ideal tampoco. Somos nosotras, nosotros y nosotres quienes construimos aquello. Lo dijo el compañero Salvador Allende, no se detienen los procesos, la historia es nuestra, la hacen los pueblos, ¿no? Y en la memoria, en el recuerdo amoroso de nuestra compañera Gladys Marín, nos despedimos diciendo que seguimos. Luchemos como Gladys, vamos a cambiar esta brutal realidad patriarcal, neoliberal, por una constitución en la cual efectivamente recuperemos la dignidad para el pueblo. Así es que muchas gracias, abrazos fraternos para todas y para todos, para todos. Nos encontramos el lunes a las 12, Patricio Lynch, con 21 de mayo para conmemorar un año más del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Un gusto, cariños. Chao, chao. Chao, chao.